Doctor Besso, recientemente creado este órgano consultivo de la ciudad de Río Cuarto, órgano de consulta, consultivo, ¿no? Y nos decía anteriormente, hay experiencias de estas características en otras partes de la Argentina. Sí, en la República Argentina hay un poco más de 3.400 municipalidades. De estas 3.400 municipalidades, un poquito más, la experiencia que había, que se conozcan, hay dos consejos económicos sociales. Uno en la ciudad de Permite, Rosario, porque me parece que no está encendido el micrófono. A ver. Uno en la ciudad de Rosario. ¿Me permite? Sí, puede ser. Sí. Ahora sí. Ahí está. Decía que el Consejo Económico Social, en más de 3.400 municipios que tiene la República Argentina, hay solamente dos. El Consejo Económico Social de Rosario, que tiene poco más de 3 años, y el Consejo Económico Social de Buenos Aires, que fue creado a principios de este año. ¿Estamos hablando de la ciudad autónoma o de la ciudad autónoma? De la ciudad autónoma. De manera que a nivel de municipios, el tercer Consejo Económico Social del país es el de Río Cuarto, que es todo un desafío, porque es convocar a la sociedad a participar en la democracia. ¿Desafíos de qué objetivo? Desde todo punto de vista. Primero porque es una figura creada por ley, por una ordenanza que lo prescribe, que dice cómo funciona, que dice quiénes lo integran. Local, ¿no es cierto? Local. Una ordenanza que dice cómo funciona, quiénes lo integran, qué trascendencia tienen las decisiones. Y bueno, a partir de esto es que se constituye en Río Cuarto a partir de la convocatoria del intendente municipal. Y si uno se presenta y dice, bueno, ¿qué significa esto para la democracia? Lo primero es que nosotros estamos acostumbrados que la democracia representativa hace que otros actúen por nosotros. El intendente, los concejales. Entonces uno vota un día domingo y por 4 años están elegidos sus gobernantes. ¿No es así? Esto es lo que todos nosotros conocemos. Ahora, el planteo del Consejo Económico y Social va mucho más allá. Es un paso de la participación democrática mucho más profundo. Apunta fundamentalmente... Pero cuando se habla de consultivo, ¿no? Es como un encasillamiento que dice que es solamente para consulta. Voy a terminar con esta idea. Apunta fundamentalmente a dar un paso más allá. ¿Cuál es lo que se llama la democracia participativa? Que es mucho más que la democracia representativa, que es la que se vota cada 4 años. Esta democracia participativa nos dice que las instituciones sociales representan en gran parte la ciudad y que al ser convocadas y tener un ámbito de funcionamiento permite que los ciudadanos, asumiendo una responsabilidad social, colaboran, complementan lo que es la democracia representativa, es decir, hacen un aporte con oficinas que funcionan permanentemente, con opiniones que dan los consejos económicos sociales, con sugerencias que le dan al gobierno de turno, en este caso el del intendente Llure, que es el que lo ha convocado, y además analizando otra serie de cuestiones que pueden surgir de la propia sociedad, pero con los vínculos que vamos a establecer con el conjunto de la sociedad de Río Cuarto. Además, te digo algo que me parece central, es absolutamente austero. Con muy poco personal lo hacemos funcionar. No funciona en ningún ámbito público. La decisión del Consejo funciona en una vecinal. Y además está constituido por todos representantes de las instituciones. Que las vecinales también lo conforman. Las vecinales también lo conforman. O sea, cuando uno habla de quién conforma el Consejo Económico y Social, la prioridad es la sociedad. Por eso decimos es un órgano social. Uno de los objetivos principales es tratar los problemas o situaciones que llegan, pero acercándole luego al Ejecutivo, ¿no es cierto? Aquella problemática. Puede surgir. No solucionarlo, no tiene una injerencia. No. Por ejemplo, el Consejo Económico y Social puede tener... Evaluar, por ejemplo. Evaluar un proyecto determinado que el intendente ponga en consideración.
Porque en realidad el Consejo Económico y Social no viene a sustituir al gobierno. El gobierno ya fue elegido por 4 años. Son consejeros de la ciudad que sugieren. ¿Puede llegar a ingerir, por ejemplo, en un determinado proyecto que la sociedad, por ejemplo, ha puesto manifiesto? ¿El Consejo Económico y Social puede ingerir? Seguro, porque además el intendente puede decir, bueno, yo quiero que antes de avanzar en un proyecto tengamos verdaderamente una opinión del Consejo Económico y Social, y el intendente lo pone, lo envía, y nosotros lo analizamos y les damos nuestro parecer. Son consejeros de la ciudad. Por eso es austero, porque en realidad, salvo excepciones... no los atributos del Consejo Deliberante. No, por eso no sustituye al gobierno. Claro. Lo complementa la democracia. Pero lo que ocurre es que la democracia no termina el día que se vota. ¿Y qué valor le da, por ejemplo, usted a la democracia como complemento? ¿Qué valor le da a la democracia a su criterio? Le da mucho más valor. Usted hablaba recién de la participación, ¿no es cierto? Pero le da otros revetes también. Bueno, la principal es que la gente puede participar todos los días en este consejo. Porque si no, la sensación que da es que la elección democrática, cuando se terminó el día domingo y se eligió un intendente y determinados concejales y determinados tribunales de cuentas, bueno, ya está, por 4 años no hay participación social y no hay... con sentido de las grandes políticas públicas, las grandes acciones que se recomendarían en función de lo que la sociedad cree más conveniente. Por supuesto, no sustituyen al Consejo Deliberante ni al intendente, lo complementa. Esta es la función principal del Consejo Económico y Social. En la Argentina hay muy poco, porque en realidad le cuesta mucho a los intendentes desprenderse de un poquito del poder. Entonces uno dice, yo tengo que ceder un poco de poder para que soberanamente los ciudadanos me den la opinión. ¿Ceder poder en qué sentido se refiere? Ceder poder en el sentido que más allá de que sea consultivo este órgano, y que las decisiones que tomen no obligan al intendente, por la jerarquía de quienes los integran, pero sí acerca... va a tener un impacto. Genera un impacto, exactamente. Genera un impacto. Y además, no olvidemos que es el propio Ejecutivo Municipal el que lo está convocando. El propio Ejecutivo Municipal que dice, cedo un poco de lo que yo decido para que ustedes opinen. ¿Por qué surge la necesidad del intendente de convocar este órgano? Me parece que tiene que ver con la concepción de democratizar la sociedad. Si uno se pregunta en 3.400 municipios por qué son tan pocos que se animan a pedirle opinión a la sociedad, la respuesta está a la vista. Cuando uno puede dedicarse a gobernar solo, ¿para qué comprarse un problema convocando a las instituciones más importantes de la ciudad? En los municipios donde se ha instaurado este sistema, ¿ha tenido buenos resultados? Bueno, en Rosario ha tenido muy buenos resultados. Por ejemplo, porque el objetivo fundamental del Consejo Económico y Social es el diálogo social. Nosotros... ¿Actúa como una especie de puente entre la sociedad y el Ejecutivo, por ejemplo? Es exactamente un puente. Y el Legislativo Municipal también. O sea que también puede acercarse las situaciones que se presenten a este órgano, también son transmitidas al Consejo. Por supuesto. Son dictámenes, se emiten en forma de dictámenes, y se da una opinión acerca del tema que se ha propuesto, por ejemplo, del gobierno. Está bien, es un órgano, como usted lo decía, es un órgano que viene a ser complemento, pero ¿por qué es necesario a veces que en la democracia surjan órganos de estos y que la sociedad en forma, digamos, autónoma no tenga un puente con los órganos de gobierno? Es que el puente, digamos, el vínculo de la sociedad con el gobierno seguirá siendo el que es. Sí. No tiene nada que ver. Pero en algunos casos existen situaciones de ausencia o de lejanía, ¿no es cierto? Puede ser. Que vienen a llenarlos, por ejemplo, órganos como este, que se han creado aquí en la ciudad. Sí, yo creo que esto no es una experiencia, que en la Argentina haya poco no significa que la experiencia del mundo sea poca. No. El diálogo social ha pasado a cumplir un rol fundamental, porque nosotros damos por sentado que el diálogo siempre está. Lo que hay que incentivarlo, sería. Pero vamos a ir por parte. Nosotros damos por sentado que el diálogo está. Lo que está es la comunicación. Uno ve que todo el mundo se comunica por la tecnología, por la televisión, por los medios masivos de comunicación. Claro, a veces la sensación que llega más rápida la noticia, a veces a través por supuesto, porque lo que hay es mucha comunicación. Pero el problema que hay en la sociedad actual, y no es solo en Río Cuarto, es que lo que no podemos los seres humanos es comprendernos. Entonces el diálogo social... Se hace referencia a que haga un desglose de todo lo que hay que construirlo.
Nosotros tenemos que construir el diálogo social. ¿Cómo puede ser que sigamos en esta política de enfrentarnos todo el tiempo? Todo el tiempo nos enfrentamos y por los medios de comunicación. Nos peleamos y por los medios de comunicación. Es una modalidad que nos distanciamos cada vez más. Cada vez nos miramos más de reojo. Cada vez constituimos una sociedad donde todos queremos ser mejores que los otros y criticándonos. ¿Qué sociedad le estamos dejando a nuestros hijos? El diálogo social es una necesidad para vivir en una sociedad que pueda animarse a recuperar su propia identidad. Mirá, te voy a poner un ejemplo. Por ahí se sienten los bares, ¿viste? Los amigos se sienten en los bares y dicen, lo que pasa es que acá las cosas, no sé, tendría que haber las grandes políticas públicas que se consulten a los ciudadanos a través de organismos, como hace Europa, como hace Estados Unidos. Bueno, esto es. Tiene que haber un gobierno que convoque a la participación, como en este caso ocurrió. Tiene que haber una voluntad social de los integrantes del Consejo Económico y Social, que son las instituciones, que digan, sí, yo asumo la responsabilidad de opinar, de saber cómo es, de llamar a un funcionario y preguntarle cómo es determinada cosa, y de emitir una opinión. Hay que asumir esa responsabilidad social. Y las instituciones de Río Cuarto lo han hecho. ¿Esto como que abre más la gobernabilidad? Tiene que ver con la gobernabilidad. Abre más los espacios de gobernabilidad. Tiene que ver. Cuando nosotros largamos el consejo el día martes en el Teatro Municipal, que fue una alegría porque estaba lleno, bueno, yo estaba acompañado a mi derecha por el rector de la Universidad Nacional. En el recorrido estaba el presidente de la Sociedad Rural, estaba el presidente del Centro Comercial, estaba el secretario general de la CGT, estaba la Iglesia Católica a través del presidente de la Pastoral Social, estaba el representante de todas las iglesias evangélicas de la ciudad. O sea, del fue una Consultivo, convocatoria masiva de la que ustedes realizaron. Cumpliendo lo que dice la ordenanza. Está los representantes. ¿Todos asistieron? ¿Todos los convocados Absolutamente asistieron? todos. ¿También de otros Estuvo partidos políticos? Estuvieron el presidente del Foro de Profesionales de la Ciudad, estuvo el representante del Colegio de Abogados, de Ciencias Económicas, los 3 representantes de la ciudad del ámbito deportivo y cultural, que Tomás Modesti, la responsable del centro comunitario María Araya. Estamos hablando de instituciones de gran relevancia e instituciones de menores categorías que también participaron. La Federación Agraria, la CTA. Bueno, es un conjunto de 28 personas. Sería que como algo constituyen. trascendente. Bueno, por eso digo, estamos hablando de encontrar la manera en dejar de enfrentarnos todo el tiempo estando lejos. Hay que juntar a la sociedad y canalizar toda esa energía social. Yo me acuerdo, yo no sé si se acuerdan muchos de los que nos están oyendo, cuando nuestros padres decían, la unión hace la fuerza. Acá el objetivo del Consejo no es gobernar, porque no tiene la capacidad de gobierno, porque para eso está el gobierno. El Consejo está para canalizar esa inquietud que da vuelta en todos los sectores, porque los representantes están vinculados con un sector social. Y traen la opinión de esos sectores sociales. Cada uno canaliza su rubro, ¿no es cierto? Claro, ahora dice, no estamos aquí para defender los derechos del centro comercial exclusivamente, los derechos de la sociedad rural exclusivamente, los derechos de la CGT exclusivamente. No, aquí estamos para ver cómo entre todos comenzamos a promover lo que es el bien común. No podemos seguir más en el enfrentamiento que estamos todos contra todos, nos hace mal. ¿Qué le estamos dando como señal a nuestros hijos? La señal que le damos es que la mayoría de la sociedad, cansada por el ritmo de vida que lleva, por las situaciones que se retrae de la vida privada. No hay participación. La comunicación, ¿cómo es? A través de los medios. Los debates, ¿cómo son? A través de los medios. Entonces la sociedad no tiene puntos de encuentro. Yo digo, ¿vamos a seguir viviendo de este modo? ¿Vamos a estar cada vez más lejos a través de una computadora, a través de un televisor, donde ningún sector se junte con el otro para ver qué hacemos con la ciudad? Este es el punto central. Por eso construir el diálogo social no es estar comunicado. Construir el diálogo social es escuchar la opinión del otro. Es animarnos a pensar que el otro también tiene derecho y debemos escucharlo. Estamos acostumbrados a que todos queremos hablar, pero no escuchamos más. Este debe ser el aporte del Consejo Económico y Social. Yo la verdad es que con la respuesta de las instituciones estoy sorprendido.
cuando el teatro estaba lleno, Un este sueño de poder construir, haciendo un aporte donde todos estemos juntos. Doctor, ¿hubo un diálogo previo con las instituciones? Hubo 4 reuniones preparatorias. ¿Y qué emitían o qué emanaban las instituciones en cuanto a esta? ¿Cuándo se convocó para lo que nació primero como un proyecto y después una realidad? Este es una ordenanza, nosotros estamos poniendo en marcha una ordenanza. Una ordenanza, ¿no es cierto? Una ordenanza que tiene 2 años, pero que nunca se había puesto en práctica. ¿Hubo algún, digamos, cuestionamiento por parte de las instituciones para acercarse a algún pedido en particular, algo en especial? No, por supuesto que las instituciones pretenden que cuando el Consejo Económico y Social emita sus opiniones sean receptadas por el Poder Ejecutivo o por los legisladores. Naturalmente no se va a hacer lo que diga el Consejo, pero uno va a dar un marco de opinión y seguramente el gobierno lo tomará como referencia de lo que están pensando las instituciones representativas de toda la ciudad, ¿no es cierto? Porque hay personas de todos los sectores y la verdad que lo han hecho con mucha humildad. Esto requiere de un trabajo de mucha escucha y de una actitud humilde, donde podamos escuchar a los riocuartenses. Tenemos que soñar con tener una identidad de ciudad con grandes proyectos de futuro. La ciudad a 3 años, a 5 años, a 10 años, todos juntos, encontrando un camino común. Esto no quiere decir que conflicto no vaya a haber. Pues, si hay conflictos en la familia, si hay conflicto entre los novios, si hay conflicto, el ser humano por su naturaleza tiene conflictos. Pero sí que se abre un canal de diálogo para que, digamos, ese conflicto sea canalizado. Y la responsabilidad social que asume cada uno es estar dispuesto al bien común. Y yo voy a recordar las palabras del padre Gabriel Rodríguez, que lo dijo en una de estas reuniones preparatorias. El bien común es estar dispuesto a conceder para que el otro conceda. ¿Hay algo en particular que le plantearan todas las instituciones en general y por la ciudad, algún pedido en particular? Bueno, no, en realidad lo que se pide es lo que te decía recién, digamos, que haya un trabajo continuo, que haya un trabajo permanente, por eso que hemos esto sea puesto constante, ¿no es cierto? Que sea constante, porque el objetivo... ¿Cómo va a ser el mecanismo de funcionamiento de este órgano? El mecanismo de funcionamiento es, vamos a funcionar en la vecinal Fénix, ya están las oficinas ahí. ¿Una vecinal fija o va... No, vamos a estar en la vecinal Fénix, están las oficinas. A mí me sorprendió, porque cuando comenzó esto y se lanzó el Consejo Económico y Social, tuve en la mañana siguiente, tuve 4 llamadas de organismos mutuales que querían expresar opiniones y por supuesto... ¿Querían sumarse o que querían expresarse? En realidad nosotros vamos a convocar a muchas organizaciones para... O sea que está abierta la posibilidad de que más instituciones... Nosotros ahora tenemos que cumplir con la ordenanza que son estas instituciones. Pero el Consejo no va a parar de escuchar opiniones y va a visitar a muchas otras instituciones que no lo integran, pero que nosotros necesitamos saber las opiniones, ¿no? Construir el diálogo social es esto. A ver de qué manera podemos entre todos buscar puntos en común. Y esto implica una actitud también de vida, ¿no? Si todos nosotros queremos ser dueños de la verdad, si todos nos creemos con la autoridad suficiente para desprestigiar a la otra persona, bueno, así no se puede. Eso ha creado como una especie de turbulencia, usted lo decía recién, en los últimos tiempos, en todas partes, ¿no es cierto? La falta de diálogo, la mediatización demasiado y se recurre hasta en los lugares, en las localidades más pequeñas también, los dirigentes, los funcionarios recurren a los medios, ¿no? A las redes sociales, donde se enteran más rápido de las cosas y allí se contestan y se responden, ¿no? Eso nos ha quitado la tecnología, tal vez la vorágine tecnológica nos ha quitado la posibilidad de eso, de sentarnos unos minutos. Porque hay como una vuelta a la casa, quedarse en la casa, con los medios de comunicación que son muy interesantes, igual que la tecnología, y además por el cansancio, por ahí de la angustia, de por ahí que no alcance el dinero. ¿Y qué ha pasado? La sociedad se ha hecho, como se ha atomizado, se ha dividido en muchos pedacitos. Entonces no hay proyecto común. ¿Cómo hacemos para construir un proyecto común? Primero que todo tenemos que animarnos a hablar entre nosotros. Animarnos a pensar que la otra persona también sueña con realizarse en la ciudad que quiere. Porque esta es la ciudad que yo quiero vivir. Mis hijos viven aquí. Mucha de la gente que nos está viendo viven aquí en Río Cuarto. Se angustian en Río Cuarto, se ríen en Río Cuarto, festejan su cumpleaños, participan en las canchas de fútbol, practican otro deporte, van al cine.
Muchas veces nosotros sentimos un gran orgullo de ser riocuartenses. Tenemos que reconstruir esta idea común, ¿no? Y para eso hay que lograr tener una identidad. ¿Cómo se reconstruye la identidad? Se habla mucho de la identidad. ¿Qué es la identidad? Bueno, es lo que a mí me hace sentir que yo quiero Río Cuarto, que me gustan las calles, que me gusta la gente, que me gustan los proyectos que tenemos juntos. Entonces, para poder construir esa identidad tenemos que hablar entre los pedacitos que están sueltos. De amor por la ciudad sería. Claro, tenemos que hablar entre los pedacitos que están sueltos. Y este diálogo social nos va a ayudar en muchas cosas. Ahora, si alguien busca resultados inmediatos, ¿cuáles son los resultados inmediatos? El resultado inmediato es animarnos a hablar entre nosotros, animarnos a proyectar juntos, animarnos a integrarnos. Y a partir de eso, darnos cuenta que el diálogo entre nosotros, los seres humanos, no lo podemos resolver como una ecuación matemática. La tenemos que resolver como un problema humano. Esto no es una utopía, esto es absolutamente posible. En Rosario ha habido experiencias de fuertes conflictos donde a través del Consejo Económico Social se ha podido de alguna manera llegar a puntos Por ejemplo, ¿qué tipo de conflictos sociales? Conflictos sociales, conflictos de reclamos, en donde con el gran aporte de instituciones que están fuera del gobierno, que no tienen que ver con el gobierno, y que tienen un diálogo directo con la sociedad. Se logra como un consenso, digamos. Se van logrando puntos en común. Y no todo el mundo sale con todo lo que pensó que tenía. Porque si uno quiere formar parte de una sociedad donde todos nos consideremos, y a veces que se todos pensemos igual no va a ser. No, y es mejor. Sí, sí. Y es mejor. ¿Y aquí en la ciudad se han debatido temas trascendentes, por ejemplo? ¿Ya se han presentado o se van a tratar? No, el Consejo se presentó hace 2 días. Sí, hace 2 días. Pero, por ejemplo, ¿pueden salir de allí hacia el Ejecutivo proyectos, propuestas que no tenga, por ejemplo, el Ejecutivo en sus planes? Sí, por supuesto. Por ejemplo, que alguna institución presente. Sí, por supuesto. Y a mí me parece muy interesante, por ejemplo, que desde el Consejo Económico Social ya algunas instituciones lo han planteado. Por ahí llamar a algunos funcionarios, la ordenanza autoriza llamar a los funcionarios. Por ejemplo, ¿para qué se llama? Para que nos cuenten, por ejemplo, cuáles son los proyectos, cómo se gasta en la ciudad. Porque eso ayuda a que cada consejero de la ciudad tenga la verdadera realidad de los municipios. No olvidemos que Río Cuarto y la mayoría de los municipios argentinos tienen una crisis enorme. Yo te pregunto, a vos que sos de otra localidad, si le es tan fácil al intendente del lugar tener los números tan ajustados como se necesitan. Hoy la crisis del federalismo es enorme. Entonces es necesario buscar otros canales, que los ciudadanos comunes puedan saber también qué es lo que pasa en el gobierno, cómo se recauda, cómo se gasta, no para fiscalizar, sí para sino saber. Para tener en conocimiento, ¿no? Para saber, porque este es un paso determinante de la democracia. La sociedad se vincula de ese modo y puede saber muchas cosas que de otro modo no lo puede saber. Miguel, ¿nos piden una pausa? ¿Cómo no? Vamos a una pausa, ya regresamos. En la noche de Tiempo de Debate, Miguel Beso, abogado, psicólogo, nos está acompañando. El señor Miguel Beso nos está acompañando, es abogado psicólogo, presidente del Consejo Económico Social, órgano social consultivo de la ciudad de Río Cuarto, es quien nos está acompañando en la noche de hoy. Miguel, nos han llegado preguntas de los televidentes que en un ratito se las voy a transmitir. ¿Cómo no? Eso es más lindo, ¿no? Porque uno puede conversar. Que muchas están referidas a lo que usted decía, la participación social. Muy bien. La ausencia en algunos casos de esta participación social luego del transcurso de los mecanismos naturales de la democracia, ¿no? Como es el voto, ¿no? Y algunos, por allí, los vecinos, la sociedad lo siente, es como que estás percibiendo, en general, sea el partido que sea, una ausencia, una lejanía de sus gobernantes. ¿Usted lo siente así? Usted lo planteaba recién hace un rato.
¿Existe esa lejanía o es una sensación que por allí es como una sensación de frustración que tiene el vecino? Cuando ve que por allí sus necesidades no se ven cubiertas, que por allí que tal vez no se escuchan sus reclamos en algunos de los casos, ¿no? Y sí, yo creo que el poner el oído en la gente es muy importante. Es muy importante. Por lo menos estamos hablando de una función. ciudad donde habría millones de reclamos, ¿no? Sí, Que, pero y que bueno, el pero... Estado tiene que velar por, no puede velar por todo y cada uno. No, no, por supuesto, pero... A nosotros nos enseñaban en cívica que el Estado no va a venir a decirles, señor, póngase el saquito para que no se resfríe. Claro, el claro. Estado está para velar en conjunto. Claro, el bien común implica priorizar las cosas que benefician a la mayoría, pero es muy importante escuchar. Me parece que esta es la función más importante. ¿Las problemáticas también son tratadas dentro de este órgano consultivo? Cuando hablamos de problemática, por ejemplo, hablamos de flagelos de la sociedad que afectan a los jóvenes, por ejemplo, en este momento. ¿Pueden ser tratados dentro de sí, por supuesto. este órgano consultivo? Lo que pasa es que yo, por ejemplo... Que son problemas puntuales que la sociedad, que hoy atañe a todas las sociedades, no solamente a esta en particular. Lo que ocurre es que, digamos, dentro de un Consejo Económico Social se habla de las acciones recomendables desde la sociedad para decirle al municipio. Nosotros vamos a estar en la vecinal Fénix, con todas las instituciones, con las universidades, y van a surgir cosas, y las cosas que surgen, con un sentido general de acciones que convengan en general, lo vamos a recomendar y la vamos a llevar al municipio para que se tengan en cuenta. O el municipio nos va a traer a nosotros propuestas y nosotros las vamos a analizar y se las vamos a llevar. Por ejemplo, en casos puntuales pueden surgir como muchos temas. Donde a veces se convierten en flagelos y decirle, para no utilizar una palabra que salga justa, bueno, que se enciman en las sociedades, ¿no? El tema del alcohol, de la droga, ¿no? Que a veces es un tema muy grave. no son tratados o por allí no se les da en algunos casos la relevancia que deberían de tener, ¿no? La verdad que esto que tocaste vos recién es un tema muy delicado, ¿no? Porque el alcohol y el consumo de droga, uno por ahí habla de la droga como si fuera, el problema fuera la droga exclusivamente, ¿no? Aparte que tenemos la droga legal y la droga ilegal. Uno se sorprende por ahí. Yo una vez hice un estudio, yo estuve 5 años fuera de todo gobierno, dedicándome a mi actividad privada. Y bueno, y esta función es una función de un órgano social. Sobre todo cuando asolan a un sector de la sociedad vulnerable, como el de los jóvenes. Bueno, pero digamos, en la actividad en la universidad que tengo yo, en la Universidad Siglo XXI donde estoy, en la charla con los alumnos, en los familiares, en mi barrio donde vivo, uno ve el avance el consumo de alcohol es mucho, es preocupante. El consumo de droga legal, el ilegal, pero también el legal. Cuando hablamos de legal, ¿a qué nos referimos? Y a los psicofármacos, o sea, los fármacos para la psique, que están autorizados, pero que deben ser dados con receta médica, ¿no? Que también son consumidos, sí. Eso demuestra de alguna manera que hay un dolor social. Hay un dolor social, una sociedad que no se encuentra, que ante la frustración aparece la adicción. Pero uno cree que la adicción es consumir una droga determinada. La adicción es también estar 5 horas en internet. La adicción también es estar 6 horas frente al televisor. ¿Por qué cree que se ha dejado avanzar tanto estas problemáticas? Yo creo que el problema, por supuesto que con el Consejo hemos pensado armar una jornada de discusión, incluso invitando a dirigentes de los barrios. El problema es en realidad el vino. El vino forma parte de la cultura popular nuestra. Como una peña, Porque, doctor, cuando uno se pone a evaluar las franjas de edades, cada vez bajan más. Sí. Eso preocupa. Las franjas de quienes consumen estos flagelos bajan, cada año descienden. Claro, porque lo que ocurre, digamos, el problema es el alcohol, el problema es la droga legal, el problema es la droga ilegal, el problema es los chicos que están 5 o 6 horas sentados frente a internet. Y uno dice, ¿ese es el problema? ¿O en realidad hay una sociedad que está mal? Y que en la angustia termina tomando un medicamento, porque no puede dormir, porque las tensiones del día, porque se siente en internet para no encontrarse con esa realidad tan dura.
¿No serán las condiciones también que nos llevan a esto? Uno por ahí se queda en el consumo. Claro que es muy grave, de enorme gravedad y de una profunda gravedad en la sociedad. Y no es Río Cuarto solamente. El mundo está pasando por esto. Estados Unidos tiene el más alto índice de consumo de droga ilegal. Uruguay ahora y el más alto consumo fundamentalmente de la droga legal. Y el más alto consumo de comida apurada, la que se llama chatarra, ¿viste? Comida rápida, es decir, el más alto índice de obesidad, estamos hablando de Estados Unidos. Es decir, algo pasa en la sociedad del mundo, que hay una angustia y un dolor que termina derramándose e intentándose calmar a través del consumo. Y tiene mucho que ver con la comunicación. No hay comunicación. Falta más diálogo. Yo lo trato de hacer con mi hija, y es un esfuerzo, porque por ahí uno anda corriendo de un lado para el otro. Yo dando clase en la universidad o en el lugar donde desarrollo mi actividad privada, y ahora con esta otra actividad... ¿Ha cambiado la estructura en el seno de las familias? También eso ha cambiado la estructura en el seno de las familias. Eso también es una cosa que conspira... Los que lo están viendo seguramente se deben recordar... contra esta... agrava, esa conspiración agrava esta problemática. Yo creo que lo que lo agrava es la falta de comunicación. Voy a corregirlo, la falta de diálogo. Comunicados estamos todos. El problema es que no nos escuchamos ni nos entendemos. Entonces, si uno lo observa, claro, uno dice la familia, cambió la familia. No, los que nos están escuchando saben. Antes, el casamiento era la institución que juntaba a una pareja. Y tener hijos, un plan de vida. Hoy ha disminuido sustancialmente los casamientos. Las parejas se constituyen distintos. No vamos a decir si está bien o está mal, no estamos hablando de eso. Digo que se constituyen distintos. Las separaciones después de los casamientos son bastante importantes. Entonces tenemos hijos de padres separados, tenemos nuevas realidades con nuevo tipo de parejas. Es decir, había un cambio en la sociedad tan impresionante que en verdad algunos de los problemas que observamos son un efecto de estos cambios, pero no porque ocurren los cambios en sí, sino porque se pierde el vínculo entre el hijo y la madre. Yo seguro si hay una persona que tenga más de 50, 60 años, se debe acordar cómo eran nuestros padres. Era distinta, no digo que era mejor o peor, era distinta. Cuando alguien habla de valores, a veces se dice que es ambiguo. Claro. Que es ambiguo, ¿no es cierto? Y esta desconexión, ¿no?, que usted habla, esta desconexión de ahí, que como que parece que todos habláramos diferentes idiomas, ¿no? Claro. En tanta vorage, esta vorage. Uno llega a un lugar, ¿no es cierto? Y dice, hola, ¿qué tal? Seco, ¿no? Y el otro dice, ¿este tipo qué le pasa? En realidad no cuesta nada decir, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Bien? Pero sin embargo estamos con una, todo nos pasa. No hay un problema de... Con mucha tensión, hay una angustia y un dolor social. Creo que tiene muchos factores, ¿no? Ha avanzado una forma de vivir donde hay que consumir mucho, entonces hay que consumir mucho porque las empresas tienen que ganar mucho. Entonces, que se produzca mucho, que la gente trabaje mucho y que compre mucho, porque si no las empresas no funcionan. El consumo, que está bien para disfrutar muchas cosas. Ese bombardeo, ¿no? Que es correcto, pero digo, de alguna manera, también ese ritmo tan acelerado nos lleva a perder de disfrutar cosas pequeñas. Pero esto no es un problema de la gente. Esto es como se ha instalado la sociedad de los nuevos tiempos. Entonces, cuando hay dolores, ¿cómo se calman? Y a veces no se anima el hijo a hablar con el padre y se refugia sobre la droga. Y a veces el padre, angustiado, que perdió el trabajo, no se anima a hablar con la mujer, entonces toma alcohol. Y cuando se descuidó, quedó pegado en eso. ¿Qué producto es lo que viene pasando? Entonces, escuchar no es fundamental, encontrar no es fundamental, y que las instituciones de la ciudad retomen la posibilidad y la responsabilidad de juntarse, es una señal de que tenemos que trabajar distinto. Y voy a decir algo que lo dije los otros días porque creo que es gráfico. El otro, la otra persona, no es un cálculo, no es un número. Es el aliado indispensable para construir el futuro de todos los días. Este es el tema central. Pero es importante que dentro de este órgano también exista Perdón, mezclé hablamos de algunos problemas sociales. No, pero está bien que exista un espacio para el trato también de estos temas. Seguro. Es importante también, porque hoy son temas fundamentales, ¿no? Son Seguro. Temas que están... Bueno, tenemos los... Cuando quiera, vámonos, porque es más lindo, porque uno escuchar a la gente... Sí. Señor Besso, ¿por qué cada gobierno que asume toma medidas para recaudar más
y ninguno piensa en gobernar para la gente y no para la municipalidad. Bueno, yo voy a dar la opinión referencia. en función de la tarea que me toca desarrollar, que es como representante de un órgano social, ¿no? A mí me parece que el sistema, hablando porque acá la persona que nos pregunta es sobre las medidas por recaudar, tiene que ver con lo impositivo. A mí me parece... Como que se centra más, ¿no? Claro, a mí me parece que estamos en un grave problema con el federalismo argentino. Uno dice, ¿qué es el federalismo argentino? Río Cuarto, para decirlo prácticamente, Río Cuarto de 10 pesos que se van en impuestos nacionales y provinciales, esto lo pueden demostrar un poquito más, un poquito menos las universidades que tenemos cerca. Por eso lo vamos a debatir y vamos a invitar a la universidad, junto con todas las instituciones, con nosotros, allá en la vecina Fénix. O por ahí lo haremos en la CGT, por ahí lo haremos en el centro comercial. De cada 10 pesos que se van de Río Cuarto, vuelven 2. A ver cómo explicamos eso. ¿Cómo puede ser que una ciudad como la nuestra, enclavada en un lugar importante, con un gran desarrollo comercial, con un enorme vínculo con los estudiantes, con los científicos, de cada 10 pesos que se llevan los impuestos provinciales y nacionales, vuelven 2. Así no puede funcionar en ningún municipio. Pero no le pasa a Río Cuarto. Saquémoslo a Río Cuarto. Esta es la realidad que viven todos los municipios de la República Argentina. Hay un problema grave del federalismo. ¿Qué es el federalismo? Que nosotros somos una provincia. Bueno, vamos a poner un ejemplo. El gobernador de la Sota está reclamando, durante estos días, que la gente lo debe estar viendo por los medios, que le devuelvan el 15% que la provincia cedió a la nación hace 10 años atrás. Entonces, ¿por qué quiere que se lo devuelva? Porque en realidad es plata que era de los jubilados de Córdoba. Ahora, ¿por qué se lo cedieron a la nación? No sé. Lo que sí sé es que el federalismo así se destruye. Entonces la Sota ahora lo reclama porque dice, no, esta plata es nuestra. Eso... Y tiene razón, la plata es nuestra. Y ese dinero, ese 15%, no solo es del gobierno de la provincia, sino que el gobierno después lo tiene que bajar a los municipios para que existan más recursos. Entonces, este problema, yo voy a poner un solo ejemplo. Rosario, Río Tercero, voy a hablar de ciudades diversas, Córdoba. Distintos tipos de planteos, distintos tipos de municipios tienen el mismo problema que Río Cuarto. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Digo, ¿no será que hay que replantear el federalismo? Yo no digo que Río Cuarto vuelva a los 10 pesos, porque Río Cuarto tiene que ser solidario con los otros, con La Rioja, con Catamarca, que son provincias que no tienen las mismas posibilidades de nosotros enclavados en el centro del país, como está Rosario, al lado del puerto. Encauzarse. Ahora, que de 10 pesos vuelvan 2, es un tema que hay que debatir. Porque Río Cuarto, si le vuelven 2, no puede vivir. No se puede sostener, porque aporta mucho. Algo que se plantea desde estos últimos años. Entonces, ¿qué pasa? Los municipios... Bueno, Río Cuarto tiene una particularidad, ¿no? Uno cuando va a Córdoba, los que viajan a Córdoba, o se van incluso a Moldes, saben que no es lo mismo tomar agua en Río Cuarto que en Moldes. El agua de Río Cuarto no la toma. Tiene como agua mineral, digamos, la puerta. De manera tal que es un ejemplo... Pero digamos, nosotros tenemos algunas posibilidades, como tener un agua muy buena, en términos generales, que no nos obliga, pero yo he ido a Rufino por una cuestión familiar, a Santa Fe, que es una zona riquísima, y la gente gasta entre 200 y 300, 400 pesos por mes en agua mineral, por ejemplo. Entonces digo, todos estos temas, ¿cómo hacemos? Porque tiene que haber un gran replanteo. Yo creo que el gobernador de la Sota, cuando lo plantea, es correcto. Como va a ser correcto que él también ese 15%, si le vuelve, no sé si va a tener que hacer un juicio a la nación, como lo está planteando él, ¿no es cierto? También le tiene que dar a los municipios. Porque es una manera de volver un poco más del 2 pesos sobre los 10. Si no, ¿qué pasa? Es correcto lo que dice el vecino. Lo que pasa es que el reclamo, no hay con qué sostener la municipalidad, entonces ¿yo qué hago? Aumento el impuesto. Entonces, tampoco los impuestos pueden aumentar una vez por año, porque el cable aumenta cada 2 meses.
El agua aumenta la comida aumenta cada 2 meses, la leche aumenta cada 2 meses. Y el municipio cuando va a atender el dispensario, el médico no le puede pagar igual de aquí a los 6 meses como si tuviera que ganar lo mismo, porque el médico se va, ¿no? Esto es una realidad. Pero a la gente le pesa. Esta falta de federalismo pesa. Ahora, de esto se habla poco. A mí me interesaría que de alguna manera podamos debatir eso, y el rector de la universidad ha dado absoluta respuesta, porque es integrante de este consejo, en poder disponer de todos los integrantes y estudiosos que tenemos en Río Cuarto. Tenemos gente muy estudiosa, muy importante. Las universidades privadas están dispuestas también a tratar este tema en particular, ¿no? Digo este tema porque lo ha planteado este televidente, pero es muy bueno porque permite que uno hable de lo que interesa también, ¿no? Porque si no, por ahí... De temas que hoy está muy... Claro, ahora, los municipios así no se pueden sostener más. Hablo en general del país. Hay un reclamo general de municipios muy pequeños a municipios más grandes. Yo te diría que el 80% de los municipios del país está al límite. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, esa es la pregunta. ¿Cómo se hace? Construir el diálogo social creo que es escuchar a la gente, dice. Absolutamente. ¿Quién lo dice? Mirta, absolutamente de acuerdo, Mirta. Totalmente de acuerdo. Hay que escuchar más. Dice Juan que hoy los políticos se pelean por el poder y no les importa la gente. Es la sensación que da a veces cuando usted hablaba de lo mediatizado que está hoy la pelea de los políticos. A veces se contestan. Hubo declaraciones del gobernador, ¿no? Bastante particulares también haciendo hincapié de eso, que cuando los políticos se pelean, el que pierde es la gente, la que pierde es la gente. Sí, a mí me parece que hay que ser mucho más cauto. La gente, además de vivir la tensión cotidiana, además de escuchar el show, una cosa es discutir y debatir seriamente, respetando a la otra persona, intercambiando puntos de vista, y otra cosa es directamente tachar a la otra persona hasta en temas personales. Yo creo que eso no es bueno. La gente con la tensión que vive de todos los días verdaderamente no merece eso. Me parece que no merece, y coincido absolutamente. Hay que ver cómo encontramos esos puntos en común. Es un enorme esfuerzo. Esa confrontación incita a la gente, ¿no es cierto? A que por esté supuesto, también más... Por supuesto. Por supuesto, porque si yo... Es como un incentivo que le da a la sociedad para que estemos todos... A mí no me va a encontrar en ninguna de esas tribunas. Yo creo que ya a la edad que uno tiene, yo cuando voy de la mano de mi hija que tiene 12 años, o de mi madre que tiene 84, pienso que vivamos en una sociedad donde al menos nos respetemos. ¿Por qué cree que la política ha llegado a ese? Porque hay una tensión social general, no es un problema de la actividad política sola. Que se canaliza a través de esta situación, ¿no es cierto? Nosotros lo vemos a diario. Peleas hasta el asesinato entre las personas que hasta hace un minuto decían que se amaban. ¿O no lo vemos eso? Sí, a diario. Una gran tensión. Tiene que ver con lo mismo las adicciones que hablamos antes, ¿no? Hay un gran dolor social. Ahora, ¿eso cómo se ataca? ¿Tomando una pastilla más? No. ¿Cómo se ataca? ¿Peleándonos entre todos? Tampoco. No puede ser que el ser humano, que es el que tiene razón, digamos razón para pensar, termine perdiendo el sentido de autoconservación. Digo, parece que eso es fundamental. Y esta actitud de las instituciones de responder todas, absolutamente todas, es asumir un rol de un trabajo que implica recomponer parte de este vínculo y pedirle al municipio que también escuche, y el municipio también que sepa que el diálogo, porque el municipio ha convocado a esto, el intendente ha convocado a esto. Pero este órgano social que actúa absolutamente separado, independiente, autárquico. Eso es lo que quería preguntarle, es autónomo. Es autónomo. Uno debe rescatar la actitud de las instituciones, verdaderamente la Iglesia Católica, de los pastores evangelistas, verdaderamente de este centro comunitario, una señora que todos los días hacen música gratis, les dan a los chicos, y de corazón, se llama de corazón a corazón. Sin recibir un peso de nadie. ¿Se ha perdido también eso, doctor? ¿Opina qué opinión le merece de preocuparse un poquito por el otro, de mirar al otro? ¿Se ha individualizado todo? Creo que nos hemos puesto tan individualistas que a veces porque vamos apurados no nos animamos a levantar a alguien que se cayó. Es verdad, acá en Río Cuarto no pasa tanto, pero hay un poquito más grande la ciudad ya...
verdaderamente. Pero bueno, esta es la tarea que tenemos por delante, ¿no? Y el conflicto siempre va a haber. Entonces hay que estar dispuesto, ¿no? Me gustaría saber cuál es su función específica, presidente de... El Consejo Económico Social. Social. Vamos a estar en la vecinal Fénix para... Bueno, no está el nombre de la señora. Vamos a estar en la vecinal Fénix. Vamos a estar horas por la mañana y horas por la tarde. Es presidente, ahí lo dijimos. Y la función del presidente es conducir, junto con un vicepresidente que lo designan las instituciones, estos debates sobre qué temas la ciudad reconoce como más importantes, hablando con las instituciones, y qué opina las instituciones que lo componen, con su presidente incluido, y alcanzarle la opinión al municipio. Esa es la función que... Y la verdad que en estos días, hace 2 días que hemos asumido formalmente, y no podría decir la cantidad de llamadas, de intentos de juntarnos, y que por supuesto lo vamos a hacer. ¿De instituciones? Lo vamos a hacer. Instituciones y de particulares también. Sí, de particulares, instituciones, centros educativos. Digo, yo lo que tengo claro, como creo que todas las instituciones de la ciudad, es que esto no se arregla con una pastilla. Ni se arregla con un mago que viene y nos dice lo que hay que hacer. Nosotros somos ciudadanos y tenemos que construir. También tenemos que dar nuestra opinión. Creo que cuando dice que Río Cuarto es nuestra ciudad, tiene razón, dice, pero yo me fui hace 5 años porque no conseguí trabajo. Hoy vivo en Villa Mercedes y me gustaría volver a mi ciudad, dice. Por supuesto, por supuesto. Y hay más... la verdad que esto que dice este amigo es así. Uno cuando se va, yo por ahí escucho, ¿no? Por ahí, qué sé yo, una sobrina o una hija, dice, no, acá en Río Cuarto no hay nada. Y después cuando se van, dice, qué lindo que estaba en Río Cuarto, ¿no? Y quien vive fuera de la ciudad, como muy bien lo dice esta persona, que se tuvo que ir por trabajo, ¿no? Uno extraña su lugar. Siempre termina siendo un ciudadano en terreno ajeno cuando viene a otro lado, ¿no? La casa, el barrio, los amigos, si es hincha de Atenas, estudiante de Banda Norte o municipal. Ya, todas esas cosas atraen, ¿no? Y entonces, me parece que hay que soñar con una ciudad que pensemos entre todos. Me parece que es importante. No hay forma, no hay recetas mágicas para nadie. Hay que terminar con el engaño de que hay recetas mágicas. No las hay. Lo digo porque lo hablamos con los dirigentes sociales. No las hay. Hay que enfrentar los problemas, mirarlos de frente. Y ser transparente. ¿Transparente cómo? Bueno, escuchándolos. Nosotros en la vecinal que vamos a atender con todas las instituciones juntas, vamos a tener días de reunión, vamos a receptar las llamadas. No lo reclamos por una calle, por eso está la municipalidad, ¿no es cierto? La Secretaría de Obras Públicas. Yo hablo de esta acción concreta que va a encarar el Consejo Económico Social, tan nuevito que tiene 48 horas, ¿no? Hace poquito. 48 horas. Doctor, muchas gracias por venir. Han quedado mensajes de los qué estudiantes. lástima. Han quedado algunos que ahí, bueno, antes que se retire se los vamos a, bueno. se los vamos a transmitir. Yo quedo a disposición para venir las veces que sea necesaria y bueno, como un riocuartense nacido en esta ciudad, voy a poner todo el corazón y voy a poner todo lo que he aprendido en mi vida para este diálogo social que nos hace tanta falta. Yo decía en la Asunción los otros días, permitíme un poema de Armando Tejada Gómez, que no está en los grandes certámenes de hoy, pero les cantan las canciones, ¿no? El autor de Canción con Todos, el autor de tantas cosas bonitas, ¿no? Armando Tejada Gómez con Hamlet Lima de Quintana. Y Armando Tejada Gómez decía que hay 2 maneras de concebir al mundo. Una es salvarse solo, arrojar ciegamente a los demás de la barca. Pero el otro es un destino de salvarse con todo, comprometer la vida hasta el último náufrago. Y eso debe ser, me parece, la tarea que hay que cumplir. No van a escuchar jamás una agresión de mi parte. No van a escuchar jamás un enfrentamiento. Sí discrepando, pero jamás faltando el respeto. Tenemos que animarnos a construir una ciudad donde construyamos un sentido humano de lo que puede hacerse hacia el futuro. Y ojalá lo podamos hacer. Uno va a poner todo lo que tiene. Gracias. Doctor, muchas gracias por venir.